Ya, usted tiene el dominio. Adelante, mi estimada doctora. ¿Me puedes Y retirar entonces yo? ya les voy a dejar ingresar. Por favor. Ya, Ya, gracias, listo. doctora. Permiso. Hasta luego. Hasta luego. Buenas noches, doctora. Buenas noches, colegas. Buenas noches, ¿cómo están? Muy buenas noches, doctora. Muy buenas noches, estimados Buenas compañeros. noches, ¿cómo están? Buenas noches, doctora. Buenas noches. A ver, ¿cuánto esperamos? ¿Todos están en La Paz? Sí, sí, doctora. Algunos en el departamento están en Coroico o en algún otro lugar de provincia. Ah. Ujú. ¿No es el mismo grupo de neurodidáctica? No han pasado conmigo a neurodidáctica. No, no, Ah, doctora. ya. Es otro doctorado. Ya. A ver, esperaremos. Pero ya está grabando. Hola, hola. Hola, Domito. ¿Me escuchan? Hola, no lo escucho de mi Domito. Ahora sí, dime. Ya. ¿Es en serio? Muy bien, muy bien. Entonces, ya no es como para la discusión, que no son dos, ¿no? Muy bien, muy bien. Listo. Hasta luego.
Y 10 empezamos, ¿no? Ya están entrando. Sí, sí, de acuerdo, doctora. Está bien, doctora, Poquito gracias. esperaremos. Esperaremos 6 minutitos, ya están entrando. 6, 8, 10, 13 ya hay. Jorge Emilio, 1, 2, 3, 4. 18, Daniel Campuzano. Ya, empezaremos.
Bueno, buenas noches a todos. Solo veo a una persona. Buenas noches, Daniel. María Lourdes. A ver, quiero Buenas conocerlos, noches, por doctora. favor. Buenas noches, doctora. ¿Cómo Doctora, buenas están? noches. ¿Qué dicen? Mucho gusto, doctora. Gracias. Igualmente. Bueno, mi nombre es Marianela Paniagua. Tengo ahí una tocaya, ¿no? Ingeniero Nela, dice. Bueno, yo les voy a dar el módulo de educación inclusiva. Y en este módulo les he preparado como material de apoyo. ¿Ya han entrado a la plataforma? ¿Alguien tiene descargado ya el módulo de apoyo? Aún no, doctora. Ya. Entonces, en la plataforma ustedes van a encontrar un módulo que tiene el contenido de las 2 semanas, ¿no? Entonces, para que sea más fácil desarrollar el contenido, tienen eso preparado. Después tienen en los contenidos de la primera semana, a ver, les voy a compartir la pantalla. Fíjense, ahí tienen, todo esto está en la plataforma. Entonces, tienen un libro que son las bases psicopedagógicas de la educación especial. Tienen el PowerPoint del desarrollo histórico. Tienen el plan de clase que enseguida les voy a presentar. Tienen el módulo que también enseguida les voy a mostrar. Tienen de estrategias, la etiología, y tienen una canción que después también les voy a pasar solo en letra y en varios formatos, ¿ya? Entonces, esos son los contenidos de esta semana. Ahora les voy a mostrar un poquito el plan de clase, ¿sí? Entonces, estamos iniciando hoy día y terminaríamos el 31 de julio. ¿Ven bien o está muy chiquita? Está bien, ¿no? Está bien, doctora. Ya, lo que hemos planificado es como son clases presenciales, en realidad son 10 clases, entonces la asistencia y la participación van a ser 70 puntos. El trabajo final es 20 puntos y un examen en línea que no podemos dejar lo memorístico a un lado, entonces sería 100 puntos. No sé si están de acuerdo con el sistema de evaluación. ¿Qué opinan? En la participación les explicaré cada sesión, vamos a tener dinámicas, vamos a tratar de trabajar en grupo, hacer debates o analizar infografías, etc. La idea de este módulo es que en la práctica ustedes vayan conociendo lo que vamos a avanzar en la segunda semana, que es el DUA, es una metodología de educación inclusiva. Sí, entonces van a encontrar subrayados, letras más grandes, colores, etcétera, que tienen que ver con la estimulación de las diferentes vías de recepción de la información. ¿Ya? ¿Qué opinan de la puntuación? ¿Están de acuerdo? Doctora, 70 puntos es la asistencia, participación y todo lo que usted nos dice que va a desarrollar y en la que tenemos que participar. Los 20 puntos, perdón, ¿qué dijo? No logré Vamos a escuchar hacer un trabajo final. Ah. Les voy a mandar unas infografías y ustedes tienen que escribir un texto, ¿sí? Eso les voy a poner en la segunda semana. Y un examen en línea que sería con 10 preguntas que son en conceptos especialmente, ¿no? Que tenemos que dominar. Está bien, doctora. Ya, mientras van pensando un poquito, les voy a presentar el objetivo inicial del módulo. En realidad es aportar, ¿no? Con el suficiente contenido teórico, pero también práctico, desde mi experiencia y desde lo que vamos a ir desarrollando en cada clase a la formación doctoral en educación inclusiva. Se habla mucho de educación inclusiva, ¿no? Pero a veces viene a ser solo un concepto filosófico y vamos a ir debatiendo sobre eso. Y en cuanto a los contenidos, a los objetivos específicos, lo que vamos a conocer durante este módulo son estos contenidos, ¿no? Primero vamos a ver el desarrollo histórico, vamos a ver de dónde viene, o sea, desde dónde empieza la atención a las personas con discapacidad, a las personas con dificultades de aprendizaje o con necesidades educativas y en qué momento histórico nos encontramos, ¿no? Es bien importante siempre situarnos en contexto para ver
de dónde venimos, en qué estamos y hacer nuestras proyecciones. Luego tenemos que conocer el marco legal boliviano, hay bastantes leyes que ahora nos amparan, y el marco internacional, ¿no? Los retos que tenemos hasta la década, hasta 2030. Y tenemos que diferenciar claramente lo que es la capacidad, la discapacidad, la minusvalía, la restricción de oportunidades, las necesidades especiales, etcétera. Y luego vamos a ver los modelos de atención a la discapacidad. Aquí en estos modelos vamos a empezar a explicar cómo hemos ido evolucionando desde el modelo médico-biológico hasta llegar al modelo en el que nos encontramos, que además de inclusivo es el modelo biopsicosocial, que es el que se supone estamos viviendo en nuestro país, pero también vamos a analizar si realmente nos encontramos, si estamos en la etapa de inserción, de integración o de inclusión, ¿no? Y eso lo vamos a ir analizando. Vamos a ver también qué obstáculos o barreras se presentan frente a las discapacidades y vamos a ver las causas de la discapacidad, la clasificación en Bolivia, porque esto tenemos que conocer, especialmente si estamos en educación superior, por ejemplo. En Bolivia hay la norma legal de que los estudiantes con discapacidad tienen el ingreso libre, ¿no? Tienen el ingreso libre a las universidades. Entonces, pero tienen el ingreso libre en el momento en que ellos tienen cierta calificación de discapacidad y esta calificación de discapacidad está otorgada por las instancias gubernamentales. Entonces también vamos a analizar eso, ¿no? Después, ¿qué es la educación inclusiva? Y eso ya en la segunda semana, los lineamientos de la educación inclusiva, si es que tiene que haber adecuaciones curriculares o no, la propuesta metodológica de atención a la diversidad, que es lo último que se está manejando en el mundo, que es el DUA, no sé si han oído sobre el diseño universal de aprendizaje, que viene de una mezcla de un poco de la neurociencia con la psicología cognitiva y los principios de atención a las personas con otras capacidades en realidad. Y este diseño universal de aprendizaje nos propone un currículo inclusivo. Y aquí hay un gran debate, ¿no? Porque si bien las adecuaciones curriculares están en nuestra ley, según el DUA, las adecuaciones curriculares no deberían existir. Entonces vamos a ir debatiendo todo eso. Y finalmente la organización pedagógica y curricular del diseño universal de aprendizaje, ¿no? Entonces aquí ustedes ven, tenemos las 8 sesiones. ¿Me están siguiendo, no? Ahí están. En la sesión 1 tenemos todo lo que vamos a ver. Vamos a cada sesión dar organizadores previos para la siguiente sesión, la sesión 2, y ahí tenemos las 8 sesiones. Para eso, por semana tienen un librito. En esta primera semana les voy a mostrar en esta segunda semana en la primera semana vamos a ver el libro de... Este primer libro, ustedes lo tienen como apoyo. Que es último, dice Bases Psicopedagógicas de la Educación Especial. Es de editorial Print and Hall, ¿no? Y ahí van a encontrar suficiente apoyo teórico, ¿ya? Después, en la segunda semana, ustedes tienen como libro de apoyo el DUA. Es un libro muy bueno, donde se explican todos los principios del famoso DUA, que es el diseño universal de aprendizaje, ¿sí? Entonces, ¿qué opinan de la evaluación? ¿Estamos de acuerdo? Doctora, ¿ha de ser a través de plataforma o a través de este medio? ¿O cómo ha de ser la evaluación final? La evaluación final, el examen final y la tarea son por plataforma, ¿no? Y la lista de asistencia más la participación son permanentes, ¿no? Yo me van a ir pasando las planillas y va a ser así. Esta semana nos decía el doctor Callata que vamos a estar de 19 a 21. 21. Sí, 2 semanas. En el mismo horario.
En el mismo horario. Las 2 semanas, en el mismo horario de 7 a 9. ¿Está bien? Sí, doctora, está bien. Ya. Entonces empezaremos a desarrollar lo que es el contenido del módulo. Y bueno, para empezar, tenemos que ver realmente que la atención a las personas con discapacidad ha sufrido bastantes cambios, ¿no? Nos encontramos, yo diría, en una situación muchísimo mejor de la que estábamos hace unos 30 años. Hace 30 años las personas con discapacidades estaban realmente ocultas, no salían de sus casas y eran estigmatizadas. Hoy en día sigue, ¿no? Pero ya ha cambiado. Tenemos un marco legal que responde a eso. Estamos hablando de una época de derechos en realidad. El derecho a la diferencia, después se los ha incluido legalmente. Hemos avanzado bastante, aunque nos falta, ¿no? Entonces, lo que ahora vamos a ver es el desarrollo histórico. Y vean, cuando empezamos a hablar de historia, antes de Cristo y después de Cristo, como que Cristo pone una marca, ¿no? Entonces, muchísimo antes de Cristo, ya Plutarco, en el siglo 9 antes de Cristo, ya se dan las primeras noticias de qué es lo que hacían con las personas con discapacidad. Ustedes van a ir viendo también que el término ha evolucionado muchísimo y antes se los llamaba por todo tipo de nombres, entonces eran las personas deformes. Entonces, Plutarco en sus escritos dice que en Esparta, como se valoraba mucho el físico, la fuerza, el vigor, la fortaleza, a las personas que nacían, entre comillas, con deformidades, las mataban, ¿no? Las botaban de los cerros, etc. Hipócrates también ya nos habla, en el siglo V antes de Cristo, de que existían personas con malformaciones, les llamaban, ¿no? Y si nosotros hacemos un viaje por la Biblia, entonces veríamos que en la Biblia ya se reportaba casos, por ejemplo, de personas con discapacidad. Si nosotros vemos en el Antiguo Testamento, vamos a encontrar discapacidad y también vamos a encontrar sobredotación, por ejemplo, ¿no? Ahora ustedes dirán, ¿por qué la sobredotación tiene que manejarse dentro de la educación inclusiva? Ahora, inclusiva es para todos, ¿verdad? La inclusión es eliminar todo tipo de barreras, independientemente de que sean de motrices, barreras intelectuales, barreras de género, etc. Pero en nuestro caso vamos a ver este tipo de barreras. Entonces, en la Biblia, el rey David, por ejemplo, dice que cuando estaba en su mesa, él tenía un joven tullido, dice la Biblia, un joven lisiado, dice en otras versiones. Este era el hijo de su amigo Jonathan, que había sufrido una caída y que el rey David, por amor a su amigo Jonathan, lo llevó a su mesa y lo tenía en su mesa para siempre. Entonces ahí estamos viendo una persona con parálisis cerebral que ha sufrido una lesión en las zonas motoras y esta persona ha quedado, entre comillas, tullida, ¿no? O sea, los términos son de esa época. Después encontramos a Moisés, por ejemplo, Moisés en la Biblia dice de farfullante hablar. ¿Qué tenía? Tenía una disfemia. En realidad, Moisés era tartamudo. Y eso es una necesidad especial, ¿no? Es una diferencia. Entonces encontramos en el Nuevo Testamento, vamos a ver ciegos, sordos, esquizofrénicos, con el endemoniado de Gadareno, por ejemplo, ¿no? Pero también tenemos sobredotación con el rey Salomón, por ejemplo, que decía que de todos los lugares venían a buscar consejo. Era un sabio. Entonces, vean, la discapacidad ha existido desde siempre. Sin embargo, hay una historia de marginación, una historia de segregación, de exclusión que ha acompañado a la discapacidad, ¿no? Se pensaba que la discapacidad era una maldición, muchas veces tenía un contenido religioso en realidad, ¿no? Entonces, en el siglo XV más o menos, por primera vez, ha habido épocas graves antes del siglo V, donde se los cerraba
Entonces, imagínense personas con discapacidad intelectual o personas con discapacidad visual o personas que, bueno, entre comillas, los sordos eran los menos segregados en la época antigua. Entonces, imagínense estar cerrados junto con presos, imagínense también cómo eran los asesinos de esas épocas, ¿no? No era que mataban de un balazo, seguramente eran mucho más feroces que los asesinos actuales. Personas indefensas que estaban cerradas en instituciones, ¿no? En la época del oscurantismo, por ejemplo, las personas que tenían epilepsia han sufrido grandes vejámenes porque los quemaban como a brujos, porque decían que cuando estaban convulsionando estaban en trance, en comunicación con espíritus, etc. Entonces, esa ha sido la historia, ¿no? Ya llegamos al siglo XV y ya se ven los primeros intentos de atención a estas personas, ¿no? Primero, simplemente caridad, ¿ya? Caridad, y se crean los primeros asilos. Y el primer asilo del que tenemos conocimiento ha sido creado por Fray Guilabert Joffre, que se dedicaba a cuidar enfermos mentales, ¿no? En Valencia. En 1784 sucede que había un instituto para jóvenes ciegos y en este instituto para jóvenes ciegos les enseñaban a leer, pero les enseñaban a leer con unas plantillas, o sea, como unas barras así de este estilo, y aquí encima en alto relieve tenían las letras. Y con estas barritas tenían que formar oraciones. Imagínense qué tedioso era para una persona ciega formar una oración, ¿no? Con todo esto. Entonces sucede que había un militar francés que se llamaba Barbier y él crea un sistema para comunicación secreta, ¿no? Militar, y crea un sistema puntiforme, ¿sí? Para comunicarse. Entonces, Braille, que era profesor de este Instituto para Jóvenes Ciegos, dice, ¿por qué no adaptar esto para la lectoescritura de los ciegos? Entonces, lo que él hace es crear un sistema de comunicación, agarra todo lo que ya tenía este militar francés, inclusive el militar francés había creado la maquinita para hacer los puntitos, ¿no? La máquina para Braille, que hoy se conoce, y Braille adapta, ¿no? El militar francés combinó 14 puntos para comunicarse, pero Braille, miren, intuitivamente, él dice, 14 puntos son demasiado para la memoria táctil. O sea, tal vez no ha dicho en esos términos, ¿no? Y lo reduce a un sistema puntiforme de 6, ¿sí? Y miren, yo les digo intuitivamente porque esa inteligencia intuitiva, hoy en día la neurociencia nos muestra que nuestra memoria de trabajo puede contener 7 unidades, ¿verdad? Y la memoria de trabajo que ingresaba por los dedos de las personas con discapacidad podía manejar 6 puntitos combinados, que es la escritura Braille. ¿Ya? Entonces ahí nace todo lo que es la escritura Braille, que hasta ahora se utiliza, ¿no? Y empiezan las personas con discapacidad visual a tener acceso a la lectura, ¿no? A finales del siglo XVII, entonces se crea esta escritura para ciegos, ¿no? Ya más o menos en 1800, ¿no? Hay una lucha entre dos tendencias, ¿no? La tendencia médico-biológica y la tendencia educativa. Itard era un médico que a él le interesaba. Encuentran un niño en las selvas de Francia, en Aveyron, un niño al que le llaman el niño lobo. Y este niño lobo había sido creado por lobas y no tenía lenguaje, era cuadrúpedo, o sea, no bipedestaba, no se paraba y no tenía lenguaje y aullaba. Entonces lo traen de la selva y a Itard dice, le voy a enseñar algo. En cambio a Esquirol era otro médico, a él le interesaba por qué tiene esto y qué nombre darle. Y entonces empieza la bifurcación entre el enfoque médico clínico y el enfoque educativo curricular. Si ustedes se dan cuenta, a Itard le interesaba educarlo, a Esquirol le interesaba la etiología y le interesaba el nombre, el diagnóstico. Entonces, ahí vienen dos enfoques, ¿no? Que van a ir a marcar toda la historia, en realidad, de la atención de estas personas, ¿no?
¿Qué hace ITAR con este niño? Le pone el nombre de Víctor. Se calcula que tiene unos 12, 14 años Víctor. Y miren, le enseña, ¿no? Pero Víctor nunca aprende a hablar. ¿Por qué? Porque el periodo plástico del aprendizaje del lenguaje a nivel cerebral había pasado, ¿no? Entonces, ustedes, no sé si han oído que nuestro cerebro es plástico, ¿no? ¿Ves? Modificable. Si este es nuestro cerebro, por ejemplo, ¿no? Y nosotros hacemos esto, ¿no? A ver, si se fijan, este es el cerebro, ¿verdad? Si nosotros estiramos el córtex, que son 3 milímetros, dice que con todos estos pliegues que son la inteligencia, podemos tapar una mesa hasta de 4 sillas, ¿ya? Pero hay un periodo crítico, y este periodo crítico para el lenguaje es máximo hasta los 5 años. Como no se han formado las redes de lenguaje en Víctor, Víctor no aprende a hablar, pero aprende a pararse, aprende a poner la mesa, hay escritos que dicen que abría la puerta, etcétera, ¿no? Entonces ahí empieza esta división que les decía. A ITAR le sigue María Montessori, han debido oír de María Montessori, que en persona ella busca recursos en el gobierno y abre su primer instituto para débiles mentales. Fíjense esos nombres, ¿no? Débiles, oligofrénicos, idiotas, imbéciles. Esas eran las clasificaciones que se utilizaban esas veces, ¿ya? Entonces, lo que vamos viendo es que la perspectiva, o sea, la etapa del asilo, de la caridad va pasando y llegando poco a poco a una etapa más educativa, más instructiva, en realidad más terapéutica, y ya más o menos a fines de 1700, todo 1800, tiene un auge, la pedagogía curativa, entre comillas también, ¿no? Esta pedagogía la llamaban curativa, y tenía este enfoque netamente médico, ¿ya? A finales de 1800 y en 1905, aquí hay un hito, que es Alfred Binet y Simon, son los primeros que hacen una escala de inteligencia. Los primeros test de coeficiente intelectual. Y esto puede ser un hito a nivel psicológico, pero también es un hito a nivel educativo. Pero ¿qué pasa con esto? Dividen. Cuando yo pongo un número, ¿no? El número me califica, ¿verdad? El número me pone en un rango. Entonces, ¿qué pasa? Con estos test empieza la psicometría moderna, es decir, se empieza a cuantificar la inteligencia. 100. Si el test me dice que tú tienes 120 meses de desarrollo, tienes 10 años, y tu edad cronológica es 120 meses de desarrollo, tienes 10 años, divido eso y multiplico por 100 y el coeficiente es 100. Entonces estás dentro de lo normal. Pero si no estás dentro de la curva de normalidad, entonces no eres normal, ¿verdad? Y empieza, si bien empieza toda la etapa psicométrica, empieza también la división. Esta es si se fijan, esta es la curva, ¿verdad? Aquí estamos los normales, pero a un lado están los anormales, entre comillas, ¿ya? Entonces, ha habido toda esa época y a partir de esta clasificación se empieza a hablar de normales y no anormales, de deficientes, ¿no? Aquellos que les falta algo y los normales. Y empieza la época de las colonias, ¿ya? Pasando de las instituciones, de los asilos de caridad, empieza la época de la educación, se empieza a hablar del derecho, no se habla todavía de derechos, pero ya se empieza a ofrecer ciertas oportunidades y se crean las grandes colonias. Yo he estado en el Japón y también en Estados Unidos en 2 colonias, el 90. Y las colonias, como Fierro llamaba, eran las jaulas las jaulas de oro, porque en las colonias había todo. Había hospital, había tienda, había restaurante, había todo, pero todo para personas con discapacidad. Y si la colonia era para chicos con autismo, ahí estaban. Si era para con parálisis cerebral, ahí estaban. Y entonces estas colonias, a mí personalmente me parecía un sueño, ¿no? El 90, imagínense, yo estaba jovencita, y yo soñaba con construir algo así, pero algo faltaba.
¿verdad? Algo falta en las colonias. Puedes tener todos los servicios, todos los privilegios, todo, pero estás aislado, ¿no? En el Japón, por ejemplo, había un señor que le llamaban el Okanega-san. Y este señor, el Okanega-san, era un señor con síndrome de Down que tenía unos 60 años. Toda la vida le habían depositado un allowance de $1,500, o sea, que era el señor millonario. Okanega es millonario. Entonces, cuando se abrieron las colonias, porque se empezó a hablar del derecho a vivir en la comunidad, se abren las puertas de las colonias, ni con todo el dinero que el señor tenía aparecía la familia. Entonces aquí vemos que las colonias, en primer lugar, te desligan de la familia y la familia se desvincula completamente de la persona con discapacidad. Entonces se empieza a hablar de que las colonias no son buenas, ¿no? Y hay que desinstitucionalizar. En Bolivia se hace la desinstitucionalización más o menos en 1993. Se abren las puertas, por ejemplo, de Eric Bulter, donde estaban las personas sordas, y se les da cajitas de zapato para que vayan a lustrar por ahí. Los chicos volvían al Eric Bulter en la noche con su cajita y amanecían ahí y tuvieron que abrir otra vez las puertas porque no había familia que los quiera recoger. A este señor japonés, ni con todo el dinero lo querían sacar o los familiares lo querían tener. Es más, se desvinculó totalmente, ¿no? Entonces, empieza de las colonias, pasamos a la fase de las escuelas especiales. Si bien es un gran salto, ¿no? Pasar de estar cerrado a ir a un colegio, ¿no? Aunque sea aparte, pero dentro de la comunidad, ya es un salto, es un logro. Entonces, las escuelas especiales son un hito porque, en primer lugar, visibilizan a las personas con discapacidad, con todo tipo de discapacidades, pero por otro lado son segregantes. Ahora, yo no sé qué es mejor muchas veces, si que las personas o los jóvenes con discapacidad o los niños con discapacidad estén en la escuela especial, con especialistas aprendiendo, o estén en el colegio con normales sin aprender nada, porque no hay una respuesta educativa. Entonces, todavía estamos nosotros en este momento histórico en Bolivia, ¿no? Entonces, de las escuelas especiales empiezan. En las escuelas especiales tiene un enfoque médico clínico, se sigue atendiendo a la persona, se la divide, ¿no? Estas personas le atiende fonoaudiología, fisioterapia, pedagogía, psicología, y las escuelas especiales, respondiendo al enfoque médico, están lideradas por médicos, ¿sí? El médico dando propuestas educativas. Entonces, algo faltaba. Y empieza a partir de 1960, junto con la ola de los derechos humanos, hablarse de los derechos de las personas con discapacidad, ¿ya? Y el primer derecho es el derecho que este señor Okanega perdió, es el derecho a nacer y a vivir dentro de una familia. Y empieza la integración familiar. Después empieza a hablar del derecho a educarse con quien quieren, es decir, el derecho a la integración escolar. Y después empieza el derecho de asistir a la piscina que los demás asisten, al banco que los demás asisten, al cine que los demás, al cine donde van los demás, ¿no? A comprarse ropa donde todos se compran ropa, y empieza la integración social. Y la integración es un gran paso, ¿no? Aunque ahora ya no está de moda, nosotros mucho copiamos términos y se dice que estamos en la época de la educación inclusiva. Y la educación inclusiva, ya vamos a analizar después, para mí continúa siendo un concepto bien filosófico, ¿no? Es teórico, es filosófico, porque para que haya una educación inclusiva, a ver, ¿cómo se pueden unir estos dos? ¿Cómo podrían unirse estos dos? Aquí está la educación regular y aquí está la educación alternativa. ¿En qué momento se unen? ¿Qué opinan? ¿Cómo podríamos unir? Doctora, Sí. es verdad, o sea, es algo complejo. Yo quiero comentarle dos experiencias que Ajá. tuve. Fue una en el Colegio Internacional del Sur, en Obrajes, Ajá. donde yo soy del área de psicopedagogía.
Ajá. tuve la oportunidad de poder ayudar. En realidad se ha hecho un trabajo, pero bueno, eso se cerró cuando ya se cerró el colegio, pero es que ahí se hacía acompañamiento. Entonces, había la inclusión de personas con capacidades diferentes, lo que antes se decía la educación especial, ¿no es cierto? Ujú. Entonces, pero cada niño o niña tenía su tutor, su acompañante, de manera que el Claro. profesor desarrollaba las clases y el tutor era quien, es decir, ayudaba en el desarrollo de sus habilidades, ¿no? Esto le estoy hablando de niños con sordera, con cofosis, sordera total, y también con niños, bueno, había diferentes o capacidades diferentes. Y los niños Down, ¿no? Había Con bastante síndrome de Down, jóvenes con síndrome de Down. con Y autismo también. exacto. Y Sí, luego también tuve la oportunidad de ver ese trabajo. Hay profesores muy dedicados en el Alto, en la ciudad del Alto. ¿en En CRF? algunas, no, CEREF solamente está con personas exclusivas, ¿no? Con capacidades diferentes, pero me refiero a una escuela regular, Ya. ya donde conocí profesores realmente muy dedicados y que se daban modo para trabajar esta educación inclusiva con niños sordos específicamente. Y realmente vi que era cuestión de voluntad. Luego vi en Intervida, usted debió conocer, bueno, actualmente tiene otra denominación, pero es una ONG española también que tiene niños con alguna capacidad diferente, no leve en realidad. Y los maestros trabajan de manera personalizada porque, por ejemplo, trabajan el enfoque psicogenético con ellos. Y esas 3 experiencias las pude ver muy de cerca. Pero como bien usted lo dice, todavía nos falta muchísimo. Ese es mi aporte, doctora. Gracias, María Lourdes. Es verdad, ¿no? Hemos avanzado harto. Si miramos al 90, por ejemplo, yo trabajaba en un centro con niños autistas y jóvenes también con autismo, ¿no? Y los viernes salíamos, íbamos a las plazas, ¿no? Y nosotros ya decíamos, ¿a qué parque quieres ir así? A cualquiera, porque igual se vacía, porque la gente se escapaba. Entonces nos subíamos al 2 porque el centro era por la UMSA, al colectivo 2 nos subíamos y en la segunda cuadra de la 6 de agosto el 2 estaba vacío, ¿sí? Entonces, de esa época que cuando caminábamos por el Prado, la gente al darse la vuelta se chocaba por mirarnos con los chicos, ¿sí? Porque no estaban visibles, hemos cambiado mucho, hemos avanzado bastante, ¿sí? Se ha avanzado, pero todavía falta, ¿no? Entonces, hemos pasado de las escuelas especiales, hemos pasado a la integración escolar, primero a la inserción, después hemos pasado a la integración y ahora estamos supuestamente dentro de lo que es la educación inclusiva, ¿ya? Vamos a ir analizando todo esto después y ¿qué enfoques ahora han acompañado durante este recorrido histórico la discapacidad, ¿no? Siempre hemos tomado en educación los enfoques psicológicos, ¿no? Entonces, yo creo que el gran aporte inicial hasta los años 70 ha sido del conductismo. Y cuando decimos conductismo, a muchos se nos paran los cabellos y pensamos que es pues maltrato, violencia, no. La teoría conductista habla de la modificabilidad de la conducta, ¿no? Es una línea muy psicológica en educación especial. ¿Por qué? Porque toma pretest, porque hace intervenciones muy científicas y toma post-test, tiene toda una teoría el conductismo, ¿no? Que ha aportado mucho a la educación especial. Y después viene el constructivismo, ¿no? Con toda la teoría psicogenética y todo lo que decía María Lourdes. Y finalmente viene el cognitivismo, ¿no? Que nos muestra los procesos cognitivos. Entonces, un poco es así.
El conductismo me dice que el aprendizaje es un cambio de conducta, ¿sí? El constructivismo me dice que yo tengo que construir el aprendizaje. Pero el cognitivismo me muestra los procesos mentales que ocurren en la mente de las personas cuando están aprendiendo. Entonces, con estos tres enfoques, nosotros podemos ir viendo cómo se ha desarrollado la discapacidad, ¿no? Formalmente, a inicios del siglo XX, empieza la educación especial, y se da una orientación psicopedagógica, es más educativa en realidad, que nos va a llevar a lo que estamos viviendo ahora, que es la etapa inclusiva. Pero a partir de 1990, con el avance de las neurociencias, lo que pasa es que se empieza a conocer mucho las competencias que el cerebro tiene y todas las discapacidades. Tenemos discapacidades, vamos a ver en la etiología, ¿no? Prenatales, perinatales, postnatales. Entonces, no todas son cerebrales. Hay discapacidades específicamente físicas, pero la mayor parte están reguladas, digamos, o tienen daño en el cerebro. Entonces, se empieza una orientación neuropsicopedagógica y de ahí viene el enfoque DUA que vamos a ver en la segunda semana, ¿no? Dentro de estas perspectivas, esto les presento para debatir un poquito después, o sea, para ubicarnos. ¿En qué estamos todavía? ¿Ya? Vean, la perspectiva biomédica nos dice que la persona en realidad no tiene un déficit, no tiene el déficit como tengo la puntabola yo aquí, sino que es un deficiente, o sea, todo él es deficiente. ¿Y qué hace la intervención? Se centra en el déficit, o sea, ¿cuánto no puede? ¿Cuánto no sabe? ¿Cuánto no logra? ¿Sí? Y desconoce el desarrollo social de la persona. En la perspectiva psicológica, se utiliza mucho la psicometría, es decir, se focaliza mucho las diferencias individuales, ¿no? Entonces, se ignora un poco la diversidad, porque hay una diversidad individual dentro de un grupo que también puede ser diverso, ¿no? Y tampoco considera la dimensión social de la persona. Y en cambio la perspectiva pedagógica tiene varios momentos, tiene tres momentos. El momento inicial de la perspectiva pedagógica es la etapa conservadora, ¿no? Donde toma mucho del conductismo y su objetivo es que las personas con discapacidad vayan a producir, pero que se desarrollan básicamente conductas adaptativas, ¿ya? Luego viene la línea progresista, que son actividades de interrelación con la comunidad, ya se lo saca, ¿no? Y luego finalmente viene la perspectiva no segregadora, es decir, que tengan acceso a todos los sistemas educativos hasta las universidades, ¿ya? Entonces, vean, ¿cómo han cambiado las actitudes sociales hacia la discapacidad? Primero tenemos del aislamiento institucional al acercamiento. Les decía, de los asilos que eran netamente instituciones de caridad, pasamos a las colonias, ¿sí? Pero estaban segregados, estaban aislados. De la separación, de los apartados que estaban, a integrarnos, ¿no? A integrarse con otros, supuestamente de dos sistemas educativos, educación regular y educación alternativa, a un solo sistema educativo. Entonces, por eso yo les decía, ¿será que nuestro sistema educativo bifurcado dará lugar a la inclusión escolar? ¿Sí? De la categorización, o sea, donde se les ponía un número, hacia la diferenciación, de educar a todos por igual, a respetar la diversidad y desde negar la diversidad hasta aceptarla y comprenderla como un derecho, ¿verdad? Pero ¿podrá haber educación inclusiva en una sociedad que no es inclusiva? En una sociedad que no acepta la diferencia, que discrimina, que segrega, que aísla, ¿no? Y ahí se queda el debate. ¿Qué ha pasado en nuestro país? Miren, yo digo, estamos con 100 años de atraso. Y gracias a estos 100 años de atraso, en Bolivia no hemos tenido la etapa de las grandes colonias ni las grandes instituciones,
que realmente han sido segregantes. Se han reportado abusos terribles en las grandes instituciones en otros países. Nosotros hemos entrado directo en 1929, donde en Potosí, Oruro y La Paz se abren las primeras escuelas especiales. En 1950 en Cochabamba, en Chuquisaca, el 70 recién en Santa Cruz, miren, el 80 en Tarija. En 1990 se abren los centros de Pando y del Beni, y aquí hay un hito. Por primera vez, en 1994, aunque desde las anteriores leyes educativas se hablaba de rehabilitación, se hablaba de impedidos, se hablaba de deficientes, etcétera, por primera vez se crea la Dirección Nacional de Educación Especial. ¿Qué quiere decir? Que el tema que era físico, que era biomédico, que era clínico, tenía ese enfoque de enfermedad, pasa a ser también un enfoque educativo. ¿Por qué? Porque en el Ministerio de Educación, la señora Marianela Mollinedo es la primera que se encarga de promover la educación especial, pero se abre el Ministerio de Educación. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Las políticas mismas van a dar apertura a una nueva forma de trato a las personas con discapacidad. Esto se da con la ley de la reforma educativa, luego viene la ley 070, del 2009, ya el 2009, miren, se habla de la inclusión a la universidad estatal. Y esta inclusión a la diversidad estatal es una realidad. En la UMSA, por ejemplo, tenemos ahorita alrededor de 25 chicos con discapacidad. La primera, una de las primeras que ha salido de psicología es concejala, ¿verdad? En la alcaldía. Tenemos ya un comunicador, tenemos artistas, ¿no? Entonces ya hay personas con discapacidad, pero no es solo abrir las puertas. O sea, yo te abro las puertas porque además entras sin examen de ingreso, con tu carnet de discapacidad, que tengas menos de 28 de discapacidad calificada por las instituciones gubernamentales, pero ¿y qué hago? ¿Qué hacemos para asegurar tu permanencia y tu egreso y tu titulación? ¿Verdad? Entonces, estamos en ese momento. Ya el 2009, o sea, es un hito porque en otros países se ha iniciado más tarde la inclusión universitaria. El 2010 se da la ley de la Avelino Siñán y Elizardo Pérez, donde realmente se crean manuales, se hacen protocolos, etcétera, y se empieza a hablar de la educación inclusiva, ¿no? Entonces, vean, desde 1998, ustedes en el módulo tienen datos muchísimo más actuales, ¿no? En 1998 dice la OMS que el 10% de la discapacidad, el 10% de la población va a presentar algún tipo de discapacidad en algún momento de la vida. Por eso decimos nosotros, la discapacidad es como un compañero que tenemos al lado. Porque en algún momento de la vida de 1 de 10, va a haber discapacidad, ¿sí? Entonces, no es una cosa ajena al ser humano, no es algo extraño, no es algo desconocido, no es sobrenatural, no es una maldición. La discapacidad, desde el enfoque social, acompaña al ser humano durante el proceso de vida, ¿no? Puede ser antes del nacimiento, durante el nacimiento, después del nacimiento, y ahora en Europa, por ejemplo, se ha incrementado la discapacidad en un 5%. ¿Por qué? Porque hay la discapacidad que se presenta en la edad del adulto mayor, ¿no? Porque si empezamos a hablar e incluir esto dentro de lo que es discapacidad, estarían entrando las demencias, estarían entrando el Parkinson, etcétera, porque requieren los servicios de rehabilitación, ¿no? Entonces, el panorama se va ampliando. Del 100%, más bien, el 38% tiene discapacidad mental. O sea, de 100 personas, 38 tienen discapacidad mental, 19 tendrían discapacidad auditiva, 12% tendrían discapacidad física y 10% tendrían una discapacidad visual, ¿ya? Solo de 100, solo 6 tendrían discapacidades múltiples. Imagínense sordo, ceguera, ¿sí? Con el sordo utilizo lenguaje de señas, lectura labial, ¿verdad? Al sordo yo le voy mirando cuando le hablo, ¿sí? Al ciego, es más cortito decir ciego. A la persona con discapacidad visual,
le tengo que ir describiendo todo lo que hago. Entonces, yo no puedo tener en una clase, por ejemplo, una persona con discapacidad visual y una persona con discapacidad auditiva. Todo eso nos falta, o sea, ese es a nivel de políticas, de manejo ya concreto, eso es lo que nos falta. ¿Con cuánto tiempo de diferencia, por ejemplo, puede estar un niño con síndrome de Down, ¿sí? O puede salir bachiller ensartando bolitas? ¿Con qué competencias y con su título de bachiller va a ir a una escuela técnica si no tiene otras competencias? Entonces hay mucho para debatir en este tema. Pero fíjense, además, dentro de lo que es, bajo el nuevo concepto de educación inclusiva, estaríamos hablando de un 16% de dificultades de aprendizaje. Ahora, las dificultades de aprendizaje no son discapacidades, pero tienen derecho a ciertas modificaciones de acceso al currículo, para acceder al currículo, ¿verdad? Entonces, esa es la realidad, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en Bolivia? Este es el panorama. Tenemos todavía el enfoque biomédico que no lo vamos a eliminar porque es importantísimo. ¿Qué hace? Los médicos tienen que darnos la etiología, el diagnóstico y si hay enfermedad en el cuerpo, tiene que haber tratamiento, ¿sí? El modelo psicológico tampoco lo podemos eliminar. Ahora, el CI es un número. El CI me dice 100. Debajo de 100, 30 menos, estamos dentro de normal. Debajo de 70, ya hablaríamos de una discapacidad mental. Sobre 130 de una sobredotación. Está el modelo neuropsicológico que nos habla de la cognición humana, de la actividad cerebral, pero también hay el modelo psicopedagógico. Este modelo psicopedagógico ya acepta lo que es la inserción, la integración, la educación inclusiva y prioriza el hecho educativo, ¿no? En el modelo neuropsicopedagógico basado en las competencias que tiene el cerebro. Entonces, si yo voy a trabajar con una persona con trastorno de déficit de la atención con hiperactividad, este modelo neuropsicopedagógico me muestra cuánto tiempo atiende, ¿verdad? Cuánto tiempo tiene que atender si tiene 15 años. Me va a mostrar cómo son sus procesos cognitivos, qué tipo de pensamiento, qué línea, qué recepción, qué vía de recepción de la información utiliza con prioridad, etcétera, ¿no? Y luego viene el enfoque de derechos. Estamos en el enfoque de derechos y lo primero que tenemos es la educación universitaria inclusiva, ¿sí? Hay que asegurar su ingreso, sí, pero hay que asegurar su permanencia y también su egreso. Y para eso también tenemos que proveer servicios especializados. ¿Por qué? Porque hay un derecho a la diferencia. Si nosotros aceptamos la discapacidad, ¿verdad? Es de dos lados. Si hay una sociedad que ve a una persona con discapacidad, es porque la persona con discapacidad muestra su discapacidad. Y ese es el debate actual entre las personas con discapacidad. Si tapar sus ojos que no tienen iris con un lente negro para no mostrar la discapacidad, o si mostrar la discapacidad y hacerla normal, ¿verdad? Entonces, esos son los debates entre los jóvenes con discapacidad, ¿sí? No sé si voy a poder pasarles un video, ¿ya? Pero, a ver, voy a probar. Para descansar, porque nuestros lapsos de atención son de 15 minutos, ¿verdad? Entonces, me avisan, por favor, si... Ay, no. No, no se puede. Ya. Esto les voy a dejar para... Hay grupo de WhatsApp, ¿no ve? Sí, tal vez pueda pasarnos el enlace por este Sí, tenemos- medio. Sí, les voy a pasar en 3 versiones. Se trata, al final igual les voy a explicar, se trata de una canción que les voy a pasar en audio, solo letra y con imágenes. ¿Por qué? Porque si nosotros utilizamos todas las modalidades sensoriales, estaríamos accediendo a la diversidad
de aprendizajes que encontramos en el aula inclusiva. Entonces, eso les voy a pasar al grupo de WhatsApp y ustedes me van a hacer un comentario para mañana de lo que es, de lo que entienden, ¿ya? Entonces, ahorita podríamos hacer un recorrido histórico de en qué momento nos encontramos. ¿En qué momento creen que nos encontramos? En Bolivia, ¿sí? Estamos en la época de inserción, en la época de integración, en la época de inclusión. Estamos en el enfoque biomédico, en el enfoque médico, en el enfoque educativo. ¿Qué opinan? Doctora, si me permite un comentario. Sí. Sí, yo considero que estamos en la... Bueno, no somos expertos, yo soy ingeniero mecánico, pero a ya. través de la docencia, bueno, uno va adquiriendo y conociendo algunos elementos de la psicología. Claro. Y después va investigando, ¿no? Entonces, bueno, yo considero que estamos en la etapa educativa solamente, ¿no? Porque no veo grandes cambios. Y aprovecho de hacer un comentario. Hace unos años tenía un médico que me atendía en Oruro. Yo tuve alguna vez parálisis del sistema nervioso periférico. Ya. Y estuve en contacto con muchos discapacitados durante unos 2 o 3 años hasta que me rehabilité. Entonces, bueno, justamente el hijo de este doctor la hija tenía síndrome de Down y la mandaron a Suiza. Y le prohibieron durante 15 años que sus padres la visiten. Pero era síndrome de Down absoluto. En Oruro le dijeron, bueno, va a seguir así toda su vida. Pero después de 5 años recibieron la primera cartita con 5 palabritas. Después de 10 años, una carta escrita completa. Y después de 15 años ya llegó profesional. No sé cuáles son los métodos suizos, no sé, pero entre Suiza, Bélgica y Francia tienen sistemas educativos excepcionales, ¿no? Pero es la experiencia que yo puedo comentar. Y además estuve con muchos discapacitados, sin piernas, sin brazos, ciegos y sordos, no, pero sí discapacitados después del nacimiento, tipo Roberto Carlos, ¿no? Que no tiene una pierna, algo por el estilo. Sí, sí. Pero cuando estamos en tema educativo todavía por el momento, porque no se ven personalidades en el ámbito político, no se ven personalidades en el ámbito, no sé, también he tenido amigos que sus mamás habían tomado talidomida y tenían sus bracitos cortos, cortísimos. Amelia. Sí, pero se sentían muy optimistas y lo que sí capto de ellos era el optimismo que tenían y todos ellos que yo he conocido nunca han tenido un sentimiento de pérdida de la confianza ni la autoestima, sino muy motivadores, más bien todo lo contrario, doctora. Eso es lo que puedo expresar en un foro muy preliminar, disculpe la ignorancia en el tema. No, está bien. Como le decía, no estamos lejos de tener al lado, muy cerca, personas con discapacidad. La discapacidad no es ajena a la humanidad. Ha existido desde siempre, les decía, mucho antes de la Biblia. En la misma Biblia nosotros vemos personas con discapacidad. Constantemente encontramos personas con discapacidad. Lo que tenemos que ver ahora es que estas personas tienen el derecho a acceder a todo lo que accedemos nosotros, entre comillas, los normales. Pero entonces también tienen un derecho a la diferencia. Es decir, tienen derecho a recibir educación de acuerdo a su diferencia, ¿no? Pero entonces, ¿por qué yo tengo que manejar el mismo currículo, el mismo examen? ¿Por qué homogeneizar? Si más bien tengo que diversificar, ¿no? Y ahí empieza la educación inclusiva, la educación de la diversidad grupal, la diversidad individual, ¿verdad? ¿Alguien tiene alguna otra experiencia? ¿En qué momento nos encontraríamos de este recorrido histórico? ¿En qué momento nos encontramos? Doctora Sí. María Lourdes, bueno, seguimos con esta perspectiva biomédica, ¿no? Siempre va a estar, porque siempre está el área médica en esta medición y en este control, si se quiere, ¿no? Pero también, así como mi compañero con experiencias en lo cotidiano, esto de hablar de la integración laboral, por ejemplo.
Hablábamos hace tiempo, cuando estaba más en el ámbito, con la licenciada Ketty Arce, que usted la debe conocer, Sí, porque ella ha sido la primera docente en realidad, o por lo menos en la universidad así la conocimos, dentro del ámbito de la educación especial en aquel entonces, ¿no? ujú, Y bueno, compartíamos y veíamos el hecho fundamental de cómo las personas con capacidades diferentes, es decir, eran muy eficientes, eran muy competentes en algunas o en determinadas áreas o en las que, digamos, los podíamos ver, porque tienen una muy buena particularidad y eso lo vemos en nosotros, ¿no? Por ejemplo, si tenemos alguna dificultad visual, es decir, nuestro siguiente sentido, por decir el auditivo, es el que se agudiza, o el claro. olfato, ¿no es cierto? Entonces, cuando la persona tiene algún problema auditivo, se agudiza la parte visual, etc. Entonces, al agudizarse el otro sentido, es que estas personas, y además ante la ausencia, ¿no es cierto?, de alguna parte del cuerpo o de algún sentido con dificultad, estas personas se volvían expertas en hacer algo, pero utilizando más el sentido y las sensaciones, porque con eso es lo que cambia, es decir, vamos construyendo conocimiento, ¿no? Entonces vimos que eran personas competentes y lo hacían muy bien y lo hacían mejor que una persona, entre comillas, normal, porque no somos normales todos, ¿no? O somos, en mi caso, por ejemplo, yo soy deficiente auditiva de ambos oídos. Entonces, uso actualmente audífonos. Sin ellos estoy en problemas. Entonces, Ya. siempre he estado, pero no tengo ninguna certificación de tener discapacidad porque no he llegado, digamos, a más de 50% y tenía que ser mucho más. Entonces, realmente uno valora muchísimo. Yo, por ejemplo, tengo muy agudo el sistema visual y el olfato. El olfato en desmedro, digamos, es decir, ¿por qué? Porque tengo baja audición. Pero de lo mío, digamos, es al 50%. Conocí muchas personas y conocí sordos ciegos también, lo que usted decía, y eso ha sido terrible porque había que hablarles en la mano el lenguaje de señas, ¿no es cierto? O sea, Claro, tocarle la mano, hay o que sea, estar hablarles ahí. exacto. Había que hablarles en la mano y conocí gente que estaba en la escuela así, pero conocí profesores, valoro muchísimo a los profesores porque ellos, por ejemplo, realmente, algunos, no sé si todos, no puedo hablar por todos, pero los que conocí realmente valían muchísimo. ¿Por qué? Porque aprendieron aquel tiempo, le digo, ahora ya se sabe el lenguaje de señas, pero aquel tiempo realmente ha sido valioso porque ellos aprendían cómo comunicarse con personas sordociegas. Estuvimos en 1 o 2 seminarios con ellos y ya eran personas que estaban haciendo ramas técnicas además. Entonces, eso es esa es parte de mi experiencia laboral, además de ver personas que son bastante competentes y quizás mejores que nosotros en determinados momentos y contextos laborales. Sí, solo es que la sociedad les va poniendo rótulos, ¿no? Y la sociedad misma pone barreras y discapacita. Entonces, y ahí nacen los conceptos, ¿no? De minusvalía, de pérdida, los términos mismos que se utilizan, ¿no? Entonces, eso. ¿Alguna otra opinión? Así para tomarnos un descansito. Sí, una consultita, doctora, si me permite. Y el currículum, digo, el desarrollo en el aula, la sesión del aula, ¿se debe flexibilizar para los discapacitados? Digamos, hay un examen, una materia técnica, unos cálculos matemáticos para calcular, digamos, el volumen de un recipiente, de un líquido. Y si alguien tiene una discapacidad auditiva, ¿tenemos que aprender lenguaje de señas? ¿O Claro, qué sugiere? ¿Qué nos recomienda? con el DUA, en la segunda semana vamos a tocar todo eso. Yo tengo que presentar la información en múltiples formatos.
tengo que presentar por vía visual, por vía auditiva, tengo que presentar el texto como la canción que les voy a mandar al WhatsApp. Les voy a mandar en 3 formatos, o sea, de forma tal, eso dice la educación inclusiva, de forma tal que yo no tenga que rebajar las competencias. Porque imagínense, si yo voy a formar profesionales con menores competencias, los van a despedir. No van a ser competentes. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque les estoy bajando, ¿no? Entonces, también tienen que estar sometidos a las mismas exigencias que todos. Y tienen que, claro, compensar su diferencia, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que dar un currículo inclusivo, porque nuestros currículos son discapacitantes, ¿ya? Porque hasta la forma de escribir un objetivo, yo digo que exponga de forma oral, ya está. Ahí ya uno con hipoacusia, uno con una persona que no ha desarrollado el lenguaje, ya está fuera de mi objetivo, ¿verdad? Entonces digo que desarrolle conceptos, pero una persona con discapacidad intelectual severa o, perdón, moderada no va a poder desarrollar conceptos. Puede hacer la maqueta, digamos. Entonces, desde el currículo es de donde hay que cambiar e intervenir en esta educación inclusiva, ¿no? Se supone que nosotros tenemos que diseñar múltiples opciones para todo. ¿Sí? Inclusive para las tareas, múltiples formatos, aprovechar la tecnología, pero tenemos que acostumbrarnos a trabajar con agrandadores de imágenes en el mismo texto, con guías, con ayudas visuales, con organizadores previos y todo eso que vamos a ver en la segunda semana. ¿Ya? Gracias, doctora. Adecuaciones curriculares, ¿no es cierto? Ahora eso está discutido también, porque si yo adecuo el currículo, las adecuaciones tienen que ser no significativas. O sea, de lo que se habla ahora, vamos a ver en la segunda semana, ¿ya? Lo que se habla ahora es de eliminar todo tipo de barreras. Y el currículo es una barrera, no solo las barreras arquitectónicas. Entonces, si yo hago adecuaciones curriculares, tienen que ser de acceso. Estoy hablando ya a nivel de universidad, ¿no? No tanto con los niños. Porque ¿con qué competencias van a salir? Yo también he trabajado en el Colesur, donde María Lourdes, y yo he estado en la época en que ha salido una promoción y sus competencias eran lectura de emergencia y ensartar bolitas y recortar. Esas veces yo trabajaba también en Seduca. Y como tenían el título de bachiller, las mamás vienen a Seduca y nos dicen, nos tienen que aceptar en Infocal. Los llevamos a Infocal y no querían recibirlos. ¿Por qué? Porque no tenían cuidado con la maquinaria, no revisaban el producto acabado, o sea, y nos han dicho, ¿y cómo los vamos a recibir aquí si estos chicos no saben manejar una máquina, etcétera? No les hablo de discapacidad intelectual, es muy diferente a discapacidad visual, discapacidad auditiva, pero a lo que me refiero es que tenemos que formarlos con las mismas competencias en lo posible que todos, para que sean personas competitivas en este mundo tan competitivo, ¿no? Entonces, ese es el debate. Hay mucho debate a nivel de discapacidad todavía, ¿no? La inclusión familiar misma es otro problema, ¿sí? La interdicción, o sea, que no pueden heredar, ¿no? Que siempre tiene que haber una albacea. Hay muchas cosas para hablar, ¿ya? Entonces, ¿continuamos? Disculpe, Sí. la superdispersión de concentración. Ese es el TDAH. Si dispersas la concentración totalmente, esa es una discapacidad. No es discapacidad, es una dificultad de aprendizaje específica que corresponde al trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Y de eso tenemos en un aula de 40, tenemos 25. ¿Sí? Claro. Tenemos 25 y no todos tienen TDAH. De esos 25, unos 5 tendrán TDAH. Los demás son trastornos creados. ¿Por qué? Porque la familia ya no educa, porque las imágenes de los videojuegos pasan a 60 imágenes por segundo y el ojo conscientemente alcanza a ver 24 imágenes, porque mi ojo puede ver 1300 gamas de colores, ¿verdad? Pero en los videojuegos hay hasta, dice, 13,000, 20,000 gamas de colores. Entonces,
mi cerebro está sobreestimulado y para aprender yo necesito esa atención relajada, mi actividad eléctrica tiene que estar en alfa, ¿verdad? Pero con los videojuegos están hiperestimulados, están en beta, están así. Entonces, creamos niños dispersos. El mismo sistema está creando niños dispersos, ¿no? Entonces, vamos a diferenciar también lo que es la discapacidad de la minusvalía, de una necesidad educativa especial o de una dificultad de aprendizaje, ¿sí? ¿Algún otro comentario para pasar al siguiente tema? Tienen todo esto en el módulo, ¿ya? ¿Alguien ya ha visto el módulo? Luego tenemos el marco legal, ¿no? Y en el marco legal, ya les decía que desde el 52 se menciona a las personas con discapacidad, ¿no? Se menciona como que tienen, que existen, digamos, ¿no? Pero ya el 94 se ha entrado con fuerza a hablar de este tema. Se habla de la integración escolar. Y por primera vez, después del 94, la Defensoría del Pueblo hace como 5,000 ejemplares de los derechos, y uno de sus derechos era ingresar a cualquier colegio, ¿verdad? Y empiezan a integrarse, pero sin ninguna respuesta, sin formación de los maestros, y empiezan a aparecer 2 chicas con discapacidad visual en un lado, otra con discapacidad auditiva en otro lado, y ni los gobiernos más millonarios, ni los estados con más recursos pueden integrar a todos en cualquier lugar, porque hay que proveer servicios, ¿verdad? Y hay que proveer recursos. Entonces, tiene que ser sistematizado. Y eso es lo que todavía nos está faltando. Entonces, ya en la Constitución Política del Estado, ya se habla de que no debe haber ningún tipo de discriminación, y ese es el marco legal, ¿verdad? El macro. Después, en la ley para la persona con discapacidad, se habla de que ya hay derechos, el derecho a vivir en la familia, a ser protegido por el Estado, tienen los mismos derechos que todos tenemos, el derecho a la vida, el derecho a la salud, ¿no? Un poquito para graficarles esto de los derechos, yo he hecho mi especialidad en el Japón, en discapacidad intelectual, y les hablo del 91, 90 y 91, ¿no? Bueno, un día de esos estábamos corriendo porque los japoneses corren, entonces sacan, como ahora hacemos, ¿no? Ellos antes ya se sacaban los zapatos, se ponen los zapatos, te sacas los zapatos, te pones otro zapato y así vamos correteando. Entonces en eso estábamos correteando por unos hospitales. Cuando veo una cosa así grande, como un vaso, y ahí adentro veo como un hombre bien grande. Y le miro, ¿no? Y la coordinadora me dice, ¿quiere venir a ver después? Sí, le digo. Y me lo consigue, y sucede que era un señor de 26 años que nunca había salido de la incubadora y que su mamá 11 en punto llegaba. Tic, 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 se oían, se saca sus taquitos, tic, 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 se pone sus sandalias y entra la señora. Y ese hombre ahí en la incubadora se mueve así, y con sus cables y todo, y se mueve y abre sus ojos y le mira a su mamá. Y su mamá no sé qué le habla en japonés, un ratito le mueve y se vuelve ahí la señora. Y todos los días de Dios, 11 de la mañana, la señora llegaba y el hombre se movía. Entonces yo digo, ¿para qué viven así? O sea, ¿cómo pueden vivir así? Entonces empiezo a cuestionarme y claro, o sea, todos los seres humanos tenemos derecho a la vida, independientemente de la condición en la que nos encontremos, ¿verdad? Entonces, el primer derecho es el primer derecho a la vida. En el Japón, en otros países, lo salvan de 500 gramos, ¿no? ¿Cuánto es el peso normal de nacimiento de un niño? ¿Cuánto creen? Entre 2,900, 3, 2,800. Claro, imagínense, o sea, menos de 2,800 y es prematuro. 7 meses, menos de 38 semanas, menos de 2,800 y es prematuro. Pero imagínense un bebé de 500 gramos, o sea, del tamaño de mi mano, así, y lo salvan. Y yo decía, no puede ser. ¿Por qué? ¿Por qué tienen que vivir así? Porque todos tenemos derecho a la vida, primer derecho, ¿no? Les contaba de Locanega-san.
¿no? Que se había desvinculado completamente y ni por toda la plata, no sé cuánto tenía de plata, ni por toda la plata la gente lo quería recoger, sus familiares. El derecho a vivir y a crecer en familia, ¿verdad? Y el derecho a educarse. Había colonias hermosas donde tenían todo, pero estaban aislados. Y el derecho a vivir en sociedad. ¿Sí? Entonces empezamos a hablar de los derechos, ¿ya? Posteriormente, ya empieza toda esta época, ¿no? De la educación, pero no sé realmente si nos encontramos dentro de lo que es inserción, si nos encontramos dentro de lo que es la integración y de lo que es la inclusión. ¿Qué es insertar? Insertar. A ver, un sinónimo de insertar. ¿Quién se anima? Un sinónimo de insertar. Sinónimo de insertar. Incluir también. Añadir, doctora. Insertar, añadir. O introducir algo. Introducir. Introducir, ¿sí? Un sinónimo de integrar. Ser parte de un grupo. Ya, Conjugar. integrar, ¿sí? Y un sinónimo de incluir. Colocar en algo. Añadir. Colocar. Ser Añadir. parte de. Añadir, ser Incorporar. parte de. Poner a la persona en algo. Colocarla. Ajá. Podría ser Entonces, sinergizar. incluir, sinergizar, sí, puede ser. Sí. Entonces, ¿en qué etapa nos encontramos? ¿En qué etapa creen que estamos? De acuerdo a lo que hemos visto, a lo que más o menos hemos visto en el día a día. Doctora, Sí. buenas noches. Buenas noches. Quería contarle también una experiencia que tengo con una amistad que ella no puede, ya pasó la mayoría de edad, pero desde Ajá. los 6 años tuvo una caída donde ya no podía mover uno de sus pies y uno de sus brazos. Su brazo estaba así, acomodado en esta posición, automáticamente. Ella lo acomoda así y el brazo se vuelve a acomodar y lo mismo pasa con su pie. Cosa es de que ella ha tenido que ir a la escuela y al colegio ya en horario nocturno, porque no había quien le lleve regularmente al colegio. Claro. Y acabó el colegio y ella decidió estudiar algo donde ella no pueda moverse mucho. Ajá. Entonces ella decidió entrar a la universidad y escogió la carrera de bioquímica y farmacia. Pero ya en la facultad de la UNSA, había gradas, había aulas, había clase en la mañana, clase en la tarde, no podía ir con silla de ruedas, tampoco podía ir subiendo y bajando las gradas. Y al principio sus papás siempre le han apoyado, siempre están con ella, así, lo llevan aquí, lo llevan allá, traen a veces a consulta y están pendientes, pero al final ella decidió dejarlo a la universidad. Porque Claro. me decía, no puedo dejar que mis papás vengan todo el tiempo a que me lleven a la clase teórica a las 7 de la mañana, luego se queden en la práctica hasta las 9, luego tengo otra práctica a las 11, luego a las 3, y era complicado porque ella necesitaba una ayuda. Entonces, ahí yo veo que, por ejemplo, no hay no hay ese pensamiento, ¿no? De que diga, por ahí viene un discapacitado, uno que no puede movilizarse o tiene silla de ruedas. La mayoría de los edificios, incluso en las instituciones universitarias, no hay esos espacios donde podamos pensar, decir, aquí va a necesitar un ascensor. Le ponemos gradas y le ponemos otra serie de cosas y igual en
universidad, a veces yo decía, por otra vez, ponemos gradas así de subida, se me dan gradas, pero no hay un lugar donde pueda subir una silla de ruedas, un espacio donde se pueda hacer los descansos que correspondan. Exacto. Entonces, mientras no vivamos eso, no veamos esa realidad, entonces no podemos sentir, no podemos saber qué realmente necesitan las demás personas. Y pensamos que todos, como yo puedo caminar, todos pueden caminar, entonces le daremos Exacto. gradas así, los haremos así, que no haya ascensor, que no, o que haya, o las mismas puertas son pequeñas y a veces ni la silla de ruedas ingresa. Claro. Entonces, en los mismos ambientes, igual en las galerías, en todo lado, incluso en el transporte. Esto me decía, yo quería venir, porque venía a hacer consulta conmigo, y decía, no había taxi que me traiga. No había que venir a pie, esquivando, y a veces esas cosas son, mientras no conoces o no lo has pasado por lo menos así, no puedes medir la magnitud que tienen esos detalles, ¿no? Gracias, Edwin. Excelente participación que nos muestra las barreras. Cuando hablamos de educación inclusiva, la educación inclusiva dice derivar cualquier tipo de exclusión, eliminar todas las barreras. ¿Sí? Entonces, ¿en qué momento nos encontramos? ¿Están viendo este gráfico? Sí, doctora. Mire, Sí, doctora. hemos venido de la exclusión. Fíjense, aquí está el mundo y afuera están las personas con discapacidad. Exclusión. Luego viene la integración. O sea, están dentro, pero están en su mundo, ¿verdad? Luego viene, bueno, partimos de la segregación, perdón, donde estaban lejos, ¿no? Después están alrededor con la exclusión, viene la integración, y ahora se supone que todos estamos aquí adentro y esa es la inclusión. Pero Edwin lo graficaba, o sea, muy bien. Si nosotros hablamos de inclusión, no debería haber barreras, ni barreras actitudinales, ni barreras arquitectónicas, ni barreras lingüísticas, ¿no? Entonces, todos vamos a hablar lenguaje de señas, todos vamos a saber braille. La ley dice que los profesores tienen que responder, dice, a todos en el aula. Entonces yo les digo a los profesores cuando les doy capacitación, tienen que saber 5 lenguajes, un idioma extranjero, porque dice la ley de contacto, no es nuestro idioma, braille, lenguaje de señas además, porque a todos todo. Entonces no se puede, hay que hacer políticas y hay que hacer normas. Entonces, bueno, dejaré yo de hablar y en qué momento nos encontramos. ¿Qué opina? Doctora, no voy a participar, perdón, por favor. Debo dejar el curso, por favor, ahora. Ya, está bien, no se preocupe. Tenemos la tarea de ver el video para mañana, ¿no es cierto? Sí, sí, en los 3 formatos. Ya les voy a pedir que me agreguen al grupo y yo les voy a mandar las instrucciones. Gracias, doctora, discúlpeme. Porque, no, que le vaya bien. A ver, ¿en qué momento nos encontramos? ¿Segregación, exclusión, integración o inclusión? Doctora, buenas noches. Buenas noches. Bueno, viendo las características en cuanto a nuestro tipo de sociedad en Bolivia, desde mi percepción, bueno, no soy del área tampoco, pero a lo que puedo ver, ¿no? Estamos entre la segregación y tratando de ver la integración, se podría decir. Gracias, Rubén. ¿Otra opinión? Muy buenas noches, doctora. ¿Me escucha? Con gran gusto, doctora. ¿Cómo está? A ver, pequeño comentario con lo que escucha, doctora. Me parecen interesantes estos conceptos que hoy se está analizando y obviamente, como usted ha mostrado, todo el proceso de la formación histórico en la sociedad. Y considero que ha habido grandes avances en el marco legal fundamentalmente. Creo que se ha avanzado en cierta medida.
Y hasta nuestros días, yo pensaría que estaremos en la parte del marco legal y en las inclusiones, pero en la práctica, en el contexto, yo creo que en gran parte de los mal llamado para mí, discapacitados, creo que son, incluso se analizó algún momento que no se deberían llamar discapacitados, pero más bien con algunas categorías un poco combinando que no le lastimo, porque al decir eso, creo que sí seguimos en ese tipo de discriminación. Doctora, así un poco segregado, ¿no? En la parte práctica, posiblemente el marco legal se habrá avanzado porque la sociedad mismo, como comentaba el anterior compañero, le aíslan, no incluyen, como que muchas cosas están hechas para aquellas personas con cierta relativamente con capacidad, si hablamos en ese término, Ujú. pero para esas personas todavía en la práctica no se llevó en esa misma medida, como explicaba mi compañero en la universidad, por ejemplo, como ha mostrado, y creo que ese es simplemente un pequeño enfoque, y así lo vemos en nuestro contexto. Yo, por ejemplo, acá en la zona donde vivo, hay varios de esas características, y la zona, la sociedad, los grupos, incluso parte de la familia, creo que ya la familia incluso lo aísla, es una carga más para la familia, entonces se sienten nomás pues aislados, ¿no? Y yo creo, por lo tanto, no estamos, si bien en los términos teóricos, en la categoría, hay una integración, hay inclusión de esas personas que no tenían la posibilidad, pero en la práctica será obviamente un porcentaje que está en esas condiciones, y tiene que ver mucho también el factor económico, y hay otros que no tienen esas posibilidades de estar con cierta facilidad económica, están nomás todavía en la parte de la segregación, obviamente en Sí, distintas fases, ¿no? Simplemente ese pequeño comentario, doctora. súper, muchas gracias. Usted ha dicho algo bien claro, ¿no? Teóricamente, como lo ha dicho, estamos en la etapa de la inclusión porque nuestro marco legal, nuestro lenguaje parece inclusivo, se respeta la diversidad, se elimina todo tipo de discriminación, pero en la práctica tenemos barreras desde al pasar la calle, ¿no? Cuando una persona con silla de ruedas quiere subir a una acera Nadie le y ayuda, ¿no? no, además no tiene por dónde, y si encuentra por dónde es demasiado alto. O sea, ni siquiera hay esa norma, ¿verdad? Entonces, lo ha dicho muy bien Javier, o sea, idealmente, teóricamente, no sé, estamos en una etapa de la inclusión, pero en la realidad no sé si estamos en la integración o todavía hay segregación, ¿no? Entonces, hay que ver las barreras económicas, etcétera, ¿no? Entonces, es muy cierto lo que ha dicho. ¿Alguna otra opinión? Doctora, aquí le habla Hirohito Furuya. ¿Cómo Eh, está Hirohito? No lo veo. bueno, quisiera participar acerca de esto. Usted claramente lo especificaba en sus cuatro gráficos, pero yo pienso que todavía estamos en un pasito a la integración. Sí es verdad que muchas personas están ya en la educación regular, en la universidad y demás, siguen en ese pequeño círculo ahí, digamos, si hay algún estudiante que está en educación regular, pero no está incluido, porque también tienen algunas discapacidades, pero también tienen un currículum aparte, ¿sí? Tienen una forma de enseñar diferente. Y a veces, muchas veces por experiencia también vi que los padres mismos piden esto, ¿no? Claro, Que mi hijo, mi hija o mi sobrino, mi nieto, un familiar tiene este problema, solicito que se haga estos casos. Entonces ellos mismos lo aíslan, lo separan para que haya una exclusión, una inclusión, ¿no? Entonces, de la exclusión a la inclusión está muy complicado todavía. Si bien se ha avanzado mucho, como decían muchos compañeros, se ha avanzado sí, pero se llegará a un momento realmente a estar esas personas a estar incluidos en una sociedad, le vemos muy difícil, es especialmente difícil. en educación, en una forma de aprendizaje, una forma de querer aprender, hacer una profesión. Claro, hay diferentes tipos de discapacidad, Claro. ¿no? Alguna vez en algún seminario
el dirigente nacional de los discapacitados ponía la voz de grito, decir, no nos pueden cambiar, no somos discapacitados y punto. No nos quieren etiquetar de otras cosas. Y la sociedad mismo, como la sociedad es un constructo social, que le gusta colocar a cada cosa, trata de adecuarlo. Incluso el colocarle nombres, etiquetas a las personas, de decir, tú eres así, tú eres así. Yo pienso que todos tenemos de alguna u otra manera una discapacidad, ¿sí? Sea leve o muy baja, leve, pero tenemos una forma de discapacidad. Algunos utilizamos anteojos, otros tienen alguna discapacidad motriz, discapacidad. O sea, el 99% de las personas, aunque no lo sepa, lo tiene. O como de los trastornos, pasa lo mismo. Podemos tener un trastorno, ni siquiera nosotros mismos podemos saber que lo tenemos. Entonces hay infinidad de trastornos, entonces todos somos diferentes y creo que ahí también hay un pequeño trabajo que hacen. Somos diferentes, pero también en una misma sociedad podemos ser diferentes. Claro. A ser diferentes, y una persona que tenga una discapacidad, es decir, tiene más bien unas fortalezas que son diferentes. Puede que tenga una mejor movilidad en algo que nosotros o algunos no lo tienen. O como alguno decía, digamos, un buen guitarrista, por ejemplo, puede ser aquel que no sabe, digamos, bien escuchar, o como ha pasado con Mozart, al mismo estaba sordo y resulta que ha compuesto buenos temas por su discapacidad. Y hay muchos guitarristas que tocan incluso con los pies mejor que una persona que tiene las manos. Y esto también se está dando, creo, en las Olimpiadas, ¿no? Entonces están siendo incluidos en las Olimpiadas especiales que hay, que creo que una de las hermanas de Kennedy hizo la inauguración y todo luchó por esto. Y también están tratando de romper esas barreras, incluso tanto en educación, en deporte, en medallas, en tratar de hacer de su vida también una vida. Porque a veces, como usted dice, hacen de la vida no una vida, sino hacen un objeto y la familia también sufre. Entonces, eso también hay una especie de nivelación, ¿no? En esa parte, entonces se ha avanzado bastante y creo que va a seguir avanzando. Nos falta infraestructura, sí, es verdad, en todas partes falta infraestructura en relación a eso. En las rampas, por ejemplo, hay departamentos en Bolivia que sí tienen rampas, pero acá en La Paz, lamentablemente, se han hecho nuevas construcciones y no se ha hecho las respectivas. Se sigue poniendo las gradas. Y eso hace 2000 años se sabía que un plano inclinado podía ser mucho mejor que una grada. Claro. Entonces, en estos aspectos yo creo que sí estamos avanzando. Y también esta materia creo que es importante para hacernos pensar un poquito en decir en qué mundo estamos todos y también en qué mundo ellos quieren estar, ¿no? Entonces no se trata de excluir, sino incluir a todos, viendo nuestras capacidades, también haciendo un poquito de pensamiento de cómo somos, a ir a pensar de cómo también ellos piensan, ¿no? Entonces habría que pensarlo en esto también. Nada más, doctora Mía. Ajá, gracias. Hay que cambiar, ¿no? No, en el momento en que hablamos de inclusión, ya no hay un nosotros y ellos. Es más, somos todos, ¿verdad? Cuando hablamos de discapacidad, ellos mismos, como usted ha dicho, las mismas personas con discapacidad reclaman que se utilice eso, el término discapacidad. ¿Por qué? Porque es un término genérico que en realidad da lugar a leyes, a marcos legales internacionales, a préstamos, a... no sé por qué es la nomenclatura que se utiliza en el mundo. Entonces, ellos dicen que cuando les cambiamos a capacidades diferentes, etcétera, es que los estamos limitando, ¿no? Entonces, aquí tienen esto, están viendo estos nombres, estos adjetivos. ¿Qué les parece? A ver, lisiado. ¿A qué les suena? Imbécil, oligofrénico, tarado, defectuoso, mongólico, incapacitado, inválido, cieguito, enfermo mental, loco, anormal. ¿Cómo les suenan esas palabras en sus corazones? Muy bien. Es algo cotidiano, doctora. Nada gratis, pero evidente. Sí. Entonces, como conclusión, digamos, de esta clase,
me gustaría que hagamos la unificación de términos, ¿ya? ¿Y qué es la unificación de términos? Utilizar los términos que se utilizan en los marcos legales internacionales. Cuando hablamos de una persona, decimos persona con discapacidad. No decimos discapacitado, ¿ya? Entonces, siempre vamos a utilizar persona con discapacidad visual, persona con discapacidad auditiva, persona con discapacidad física, persona con discapacidad intelectual y persona con discapacidad mental, ¿ya? Entonces, a partir de ahora, tenemos que unificar términos y esto es lo que, en primer lugar, nos va a dar acceso a considerar la diversidad, pero también un trato igual. O sea, yo soy persona con lentes, ¿verdad? O persona sin cabello, digamos, o persona sin visión, pero soy persona. O sea, no toda la discapacidad soy yo. O sea, ¿por qué tengo que decir autista? ¿O por qué tengo que decir cieguito? O sea, no es toda la persona ciega. Puede ver mucho mejor que yo, tal vez. Ve cosas que yo no veo, ¿verdad? Sordo. Puede oír cosas que yo no oigo. Cuando yo decía, un tiempo, cuando era jovencita, era voluntaria del Eric Bulter. Y en el Eric Bulter hay jóvenes con discapacidad auditiva. Había jóvenes. Y nosotros íbamos cada Navidad al Eric Bulter con mis amigas y llevábamos tortas, todo, y llevábamos vino, hacíamos ponches y todo. Y nos íbamos a bailar con los chicos con discapacidad auditiva. Y ya en la universidad me doy cuenta y digo, pero ¿y cómo bailábamos si ellos no oyen? Pero teníamos unas fiestas fabulosas, les digo, y nos gustaba ir. ¿Por qué? Porque ellos con el vibrar, porque ellos sienten la vibración. Entonces, tal vez oyen mejor que yo, ¿verdad? Entonces, son formas diferentes de acceder a la información. Y como decía nuestra colega que se ha retirado, o sea, tienen otro tipo de capacidades, ¿verdad? Pero no por eso tenemos que utilizar otras capacidades, sino al unificar términos, utilizamos el término discapacidad, ¿ya? Pero no discapacitado, sino decimos persona con discapacidad auditiva, con discapacidad visual, etc. ¿Sí? Les voy a pasar esta línea del tiempo. ¿Se ve algo? Creo que nada, ¿no? Está en el módulo también, ¿ya? En el módulo está la línea del tiempo para que vayamos viendo un poquito el contexto de donde nos encontramos y quedaríamos en dos acuerdos. Uno, en unificar términos, ¿sí? Y que cuando unificamos términos no hablamos más de discapacitado, sino persona con discapacidad, persona con síndrome de Down, persona con autismo, persona con esquizofrenia. Pero no es esquizofrénico, ¿ya? No es mongolito, no es autista, no es cieguito, no es sordito, ¿sí? Entonces, esta calificación de términos, esta unificación de términos ya para nosotros es un gran paso, ¿sí? Luego podríamos ver y concluir, no sé si alguien estaría en contra de que lo que ha dicho Grover, ¿no? Grover era, ¿no? Decía, estamos teóricamente, idealmente, en lo que es inclusión. Legalmente, por escrito, estamos en lo que es la inclusión. Prácticamente, no sé si estamos en la integración o estamos en la exclusión, ¿sí? Entonces, eso nos queda para definir. ¿Ya? Entonces, tenemos todavía, 10 minutos, 15 minutos. Vamos a, ¿tienen algún comentario más acerca de esto? Una consulta, doctora. Sí, sí. ¿Existe alguna normativa ya a nivel de nuestro país que refleje todo lo que estamos hablando con estas modificaciones o todavía está con...? No, ya tienen en el módulo, van a revisar en la plataforma, hay un módulo que donde está todito, está todo el marco legal y ahí van a encontrar todo eso. Entonces está la normativa.
Buenas noches, doctora. ¿Sí? Buenas noches, Sonia. doctora. Mi nombre es Sonia Sonia. Limachi y tenía una consulta. En estos Dígame. últimos tiempos he estado escuchando que había una denominación para personas con capacidades especiales. Ajá. Quería... No está en la norma. Ya. No está en la norma. Entonces es preferible utilizar lo que esté en el marco legal en realidad. ¿Ya? Porque si no, es como dicen ellos mismos, ¿no? Desviamos la atención y ahorita la atención no es el término, el adjetivo que nos ponen. La atención son la lucha por sus derechos, como todos estamos luchando por nuestros derechos, ¿no? Ellos dicen, nuestra lucha ahora es social, ¿sí? ¿Por qué? Porque es el tiempo de luchar por sus derechos, ¿no? Porque en el momento es que esto es bien, bien filosófico, no sé. En el momento en que encontramos que hay personas con discapacidad, también encontramos que hay una sociedad que discapacita. Porque si no habría la sociedad que discapacite, no habría personas con discapacidad, ¿verdad? Entonces, ellos mismos tratan de unificar el término y de utilizar discapacidad, ¿no? Entonces, para no alejarnos del debate, para no irnos por otro lado, en este momento es el momento de la lucha social, la lucha por romper barreras, la lucha por la conquista de los derechos. Y no es que, que se les concede, es su derecho, como es mi derecho o como es su derecho. Y estamos en ese tiempo de debate. ¿Ya? Muchas gracias por la aclaración, doctora. No, gracias a usted. Entonces nos quedamos con que son personas con discapacidad. ¿Sí? ¿Alguna otra consulta? Acá, doctora, buenas noches. Buenas noches. Hola, doctora. Buenas noches, compañero. Néstor, ¿cómo está Néstor? Tal vez en cuanto a lo que, doctora, usted nos indica, claro que no soy del área también, pero mi percepción desde el punto de que mencionaron tanto usted, doctora, creo que no estoy de acuerdo con el término que menciona discapacidad. Tal vez podría manejarse otro término más adecuado, ¿no? En este caso, tal vez podría ser personas con capacidad diferente que mencionaban algunos, obviamente entendidos en el tema también, ¿no? Algunos autores, personas. Y bueno, ese pequeño aporte quisiera hacer, nada más. Gracias. Sí, gracias, Néstor. En realidad, ningún término sería correcto, ¿no? Porque la discapacidad es una capacidad disminuida, ¿no? Personas con capacidades diferentes son otras personas, pues no son diferentes, no son iguales a nuestras capacidades. O sea, el debate de la unificación de términos es grave y concluye en que nos ajustemos a la norma. Si ustedes revisan el CIF, la clasificación internacional, CIF, está en el internet para descargar el CIF, ahí se habla de discapacidad. Nuestro marco legal dice discapacidad, ¿verdad? Pero no dice limitado, no dice handicap, ya no, se habla de discapacidad. Entonces, para ajustarnos al marco legal, aunque sabemos que el término no es justo, tenemos que unificar el término y utilizar discapacidad, ¿no? Pero no discapacitado, ¿ya? Sino persona con discapacidad. ¿Sí? Entonces, bueno, para mañana lo que les voy a pasar, me voy a hacer incluir al grupo y voy a pasarles en 3 formatos una canción. Les voy a pasar la canción en audio, les voy a pasar la canción en video y les voy a pasar la letra. Y ustedes me van a contar la historia de lo que van a ver. Y vamos a ver ¿en qué momento histórico se da ese audio? El tiempo histórico. Vamos a ver en qué contexto y qué tipo de discapacidad se muestra. Yo les voy a pasar al WhatsApp también las 3 preguntas de reflexión, ¿sí?
Para mañana, por favor, me gustaría que tengan su módulo, si no lo tienen impreso, que lo tengan tal vez en su celular, ¿ya? Para ir trabajando con eso. Y mañana vamos a ver esto que es las causas, ¿sí? Mañana vamos a ver las causas de la discapacidad. Entonces, vamos a ver en general todas las causas. Miren, este es un anticipo de todo lo que vamos a ver, que nos pueden dar diferentes tipos de discapacidad. Desde discapacidades leves o simplemente dificultades de aprendizaje hasta discapacidades muy severas. Entonces vamos a ver la clasificación, lo que es la discapacidad, la minusvalía, vamos a ver también lo que es la restricción de oportunidades, la equiparación de oportunidades, porque no es lo mismo dar a todos por igual que dar a cada uno lo que necesite, ¿sí? Entonces, sí, eso también vamos a analizar. Entonces, para mañana tenemos etiología y vamos a ver los conceptos, vamos a empezar con los conceptos claros de discapacidad y los otros conceptos y vamos a terminar con la etiología. ¿Listo? ¿Tienen alguna otra pregunta? Todo tienen en el módulo, el marco legal está ahí. Están las preguntas también de reflexión. Y yo les voy a pasar al WhatsApp la canción en 3 formatos. ¿Por qué en 3 formatos? Porque esa es la idea de un currículo, de una intervención diversificada, ¿sí? Tengo que pasar la información en todos los formatos. Y este es un ejemplo, porque imagínense preparar una clase con todos los formatos, es pues para nosotros los docentes terrible. Y eso dice el enfoque de educación de la diversidad. La educación inclusiva nos dice eso, ¿sí? Tenemos que acceder a todos en su diversidad, ¿ya? Entonces, ahí es un pequeño ejemplo de lo que podríamos hacer, pero lógicamente es mínimo el ejemplo, ¿no? ¿Tienen algún otro comentario en relación al módulo? Sí, doctora, acá solamente es para pedirle su número telefónico para agregarle al grupo. 730. Ya. 29-2806. 730-29-28-6. 06. 730-29-28-6, perdón, 7 ya no sé mi teléfono. 730-29-28-6. Les daré un paseíto por el módulo. Están viendo, ¿no? Ahora, disculpe, he hablado con el doctor Callata. ¿Ya? Y ingresé al módulo, a la plataforma, y todavía no está la información, ¿no? Me dijo que esta noche va a subir. Yo le rogaría encarecidamente, doctora, si fuera posible, con todo respeto, sugerirle que el material también lo suba al grupo de WhatsApp, porque a veces la plataforma es un poco compleja. Ya, no hay problema. Yo les voy a pasar todito al WhatsApp. Gracias, ya, miren, doctora. este es el módulo, donde ahí tienen todo el apoyo. ¿Sí? Y sería bien que lo tengan, ¿no? Entonces ahí está todo lo que hemos avanzado hoy día, ahí está la historia, ¿no? La línea del tiempo, ahí está el marco legal y ahí tenemos todo. ¿Sí? Entonces eso les voy a pasar inmediatamente. Gracias. Y mañana nos estaríamos viendo a las 7 en punto. ¿Alguna otra pregunta? Solo, doctora, decirle que el grupo está con el nombre de Grupo Doc 100 TEC. ¿Ya me ha añadido? No, todavía, ¿no? Sí, ya estamos. No me va a llegar nada. Ah, ya está. Ya estoy. Enseguida les mando todo el material. Gracias. Esperamos esa, doctora. Por favor, suba al WhatsApp, por favor, doctora. Sí, ahorita les voy a mandar. Bueno, entonces podemos despedirnos y ahorita les mando. Hola, doctora. Gracias. Bueno, buenas noches. Un Gracias, gusto. doctora. Buenas noches. Mañana a las 7. Hasta mañana. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches, queridos colegas, compañeros. Saludos a todos, hasta luego. Se cuidan. Se cuidan todos. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana, doctora.
Hasta mañana. Hasta mañana, doctor, hasta mañana. Hasta mañana, doctora. Hasta luego, hasta mañana. Quiero probar esto. Mm.